Otro de los crímenes múltiples más trágicos de nuestra historia reciente sucedió hace 16 años y medio aquí, en Puerto Urraco, una pequeña aldea de la comarca de La Serena, en la provincia de Badajoz. Bueno, han entrado en el pueblo, pues ha habido suerte de que hubiera poca gente en ese momento en la calle y que a la gente que han cogido pues las han matado. A mi padre, por ejemplo, ha sido el momento del traslado de los heridos, cuando creíamos que ya había terminado todo. Al ir a trasladarlos a Castuera, que está aquí al lado, se ha producido un... Están esperándolos en un callejón o algo así. Bueno, yo pienso que puede haber de todo un poco. No está muy claro la cosa, pero yo pienso que ha sido pues un ajuste de cuenta con el pueblo, que algo le tendrían que pagar. Ocurrió el verano de 1990. El 26 de agosto los hermanos Izquierdo, Emilio y Antonio, asesinaron a sangre fría a 9 personas e hirieron a otras 6. Fue una matanza cruel y sangrienta. Eran las 10 de la noche. Emilio y Antonio llegaron a Puerto Urraco desde Monterrubio de La Serena, donde vivían con sus 2 hermanas, Luciana y Ángela. Llegaron de noche cargados de cartuchos y con estas 2 escopetas de caza del calibre 12. Su objetivo era matar una familia, los Cabanillas. No tuvieron compasión por nadie y arremetieron contra todo aquel que se les cruzó en su camino. No hicieron distinciones. Dispararon contra niños, jóvenes y ancianos. Yo estaba en la casa de una prima mía y oí los disparos y yo pensaba a alguien que yo que sé que no sabía qué era, y bajé corriendo y yo pensaba que eran 2 coches que se habían atropellado. Le pregunté al alcalde, a Braulio, y me dijo que eran mis 2 hermanas. Estaban las 2 allí, una me dijo Mari se quedó allí y otra tenía todo el brazo para afuera, todo el hueso. Hace 2 meses, el mayor de los Izquierdo, Emilio, falleció aquí, en la cárcel de Badajoz a los 72 años. Fue encontrado muerto en su celda por un funcionario. Emilio sufría problemas de corazón. Para poder llegar a comprender esta página negra de la historia reciente de España, hay que remontarse algunos años atrás. La matanza de Puerto Urraco no fue casual. Las rencillas de la familia Izquierdo, conocidos como los Patapelás, y la familia Cabanillas, denominados en el pueblo como los Amadeos, venían de antes. En este pueblo, desde hace un montón de años, siempre se viene viviendo con esa historia de las rencillas entre 2 familias. Lo que ocurre es que, no sé cómo explicarte, ¿no? Es un momento un poco... Lo que ocurre es que al final han sido 2 o 3 ataques entre las familias que han existido en ciertas épocas. Los problemas entre los 2 clanes comenzaron en los años 50. Los Izquierdo y los Cabanillas se disputaron los lindes de unas tierras de cultivo. El rencor entre las 2 familias se heredó de generación en generación. En enero de 1967, Jerónimo, el hermano mayor de los Izquierdo, decidió vengar su apellido y acuchilló a Amadeo Cabanillas hasta causarle la muerte. Más tarde, en 1984, un incendio acabó con la vida de la madre de los Izquierdo en su casa de Puerto Urraco. Los Cabanillas fueron acusados de su muerte. El odio entre las 2 familias no dejaba de crecer. Este hecho fue considerado por los Izquierdo como una venganza. La próxima muerte les tocaría a ellos, los Cabanillas. Ellos buscaron a lo que era el pueblo en sí. Y en este caso había niñas implicadas de Cabanilla, pero lógicamente pues pienso que iban al pueblo en general.
Tras el fallecimiento de la madre de los Izquierdo, los hermanos Emilio, Antonio, Luciana y Ángela se trasladaron a Monterrubio, un municipio situado a 10 kilómetros de Puerto Urraco. Es una cosa que ya se ha comentado anteriormente, que viene desde hace casi 25 o 30 años, una vendetta entre familias y que, bueno, que en principio ha afectado a todo el pueblo, porque he oído comentarios de que los señores, estos individuos que han atentado contra este pueblo, dijeron en el entierro de su madre que iban a vengar la muerte de su madre con todo el pueblo y bueno, y parece ser que así ha sido, ¿no? El día de la matanza de Puerto Urraco, los hermanos Izquierdo, Emilio y Antonio, tenían 58 y 53 años respectivamente. Nada más llegar a la aldea, los dos hermanos encontraron a dos hijas de los Cabanillas. Encarnación y Antonia, de 12 y 14 años, jugaban en la calle cuando los cartuchos de las escopetas de caza de los Izquierdo acabaron con sus vidas. Mira, yo estaba sentado aquí en mi coche. Mi padre había bajado su propio coche y lo había puesto delante del mío. Entonces, bueno, yo estaba cambiando unas cintas en el coche y esperando a la gente para subirnos todos y marcharnos de fiesta. Y entonces, bueno, aparecieron dos señores por este callejón, empezaron a disparar al suelo. Yo en principio creí que eran petardos, pero ya cuando me fijé bastante bien, bueno, pues vi que estaban disparando de verdad. Cayeron primeramente dos niñas al suelo, luego cayó mi padre, que en esos momentos había dado la vuelta para ver qué pasaba y levantó los brazos, le dieron en el corazón. La vida de las dos adolescentes no fue suficiente para que Emilio y Antonio vengaran la muerte de su madre. Esta vez estaban dispuestos a todo. Querían acabar con Puerto Urraco. Antes de la noche, sobre las 10, viendo que me pusiera en camino enseguida. Que mi hermana pues estaba fastidiada, que había habido un tiroteo. Nos pusimos en camino y cuando vinimos nos encontramos la masacre que han hecho estos asesinos. ¿Y murió en el acto o qué? Sí, a ella le acribillaron la cabeza. En su recorrido por el pueblo, los patapelás mataron a 5 vecinos más que murieron en el acto. Otros 2 fallecieron en el hospital a consecuencia de las heridas. En total, 9 personas fueron asesinadas a sangre fría y 6 resultaron heridas. Algunos vecinos consiguieron llamar a la Guardia Civil, que acudió desde la casa cuartel de Monterrubio de la Serena, a 10 kilómetros de Puerto Urraco. Mi hermano fue a llevar gente a una chavala que murió. Y al venir para arriba estaban ahí esperando y le empezaron a disparar. Y detrás lo mataron. Y él abrió la puerta del coche, dejó el coche con la luz y toda. Yo, para mi entender, mi hermano iba con la idea de quitarle la escopeta porque vio a quien le estuviera apuntando. La pareja de la Benemérita que acudió al municipio no pudo detener la rabia de Emilio y Antonio. Los Izquierdo estaban dispuestos a todo y dispararon contra los agentes. Los dos hermanos huyeron al monte. Nadie fue capaz, efectivamente, de reaccionar de forma de defenderse, ¿no? De coger sus armas y evitar que la tragedia fuera solamente para los vecinos y no hacerle frente a los agresores. Yo desde el primer momento pues lo que pedía era eso, ¿no? Que el pueblo reaccionara, que estaba identificado, que lo había identificado José Penco, que era Emilio y que, en fin, que nos estaba matando allí miserablemente y que hiciéramos frente y evitáramos de que hubiera más muerte. Parece ser que la gente no reaccionaba y que el pánico y el miedo se apoderó y se encerró en sus casas. Tras el asesinato de los dos agentes, la Guardia Civil organizó una batida que duró 9 horas. Más de 200 agentes del Instituto Armado, perros y helicópteros buscaban a los dos hermanos por el campo. Finalmente la Guardia Civil consiguió detenerlos. Emilio y Antonio fueron encerrados en los juzgados de Castuera para evitar posibles ajustes de cuenta. Un cuchillo, señoras y señores, le han quitado un cuchillo. Un cuchillo. ¿Por qué traía usted el cuchillo, Antonio? Un momento, ¿por qué? ¿Por qué lo traía? ¿Por qué traía usted el cuchillo? Dígalo.
¿Otra navaja? ¿Por qué las traías? No, tíralo, Antonio, ¿por qué las traías? ¿Qué paga tú eso, hombre? Después fueron trasladados a la prisión de Córdoba. Las dos hermanas, Luciana y Ángela, también huyeron tras lo ocurrido y fueron detenidas días más tarde en la estación de Atocha de Madrid. Desde luego, realmente han sido ellas, porque esos hombres se ven unos hombres tranquilos y normales. Lo que pasa es que ella ha sido la que le han metido a ellos que hagan lo que han hecho. A continuación escucharemos los testimonios de los hermanos Izquierdo durante el juicio y el por qué lo hicieron. En unos instantes, en Hora Cero. Los cuatro hermanos habían preparado muy bien la matanza. Luciana y Ángela prepararon los cartuchos a sus hermanos, que se despidieron de ellas diciendo que iban a cazar tórtolas. No he pensado nunca de matar. Nunca he pensado de matar. Pienso que estaban tapando la muerte de mi madre. Pienso yo que estaban porque además el pueblo decía y que no se aclaraba porque había sido que el juez había sido conforme de que hicieran esas hechuras. Yo ya tenía la mente en blanco y yo no sé ni por dónde entré ni por dónde salí. Pero ¿sabe usted que entró en la calle Carrera? ¿Recuerda usted que entró en la calle Carrera? No lo recuerdo, no. Tras ser detenido, Emilio Izquierdo dijo que ahora sufriera el pueblo como él había sufrido durante todo este tiempo. Y su hermano Antonio añadió que si no les hubieran detenido, habrían vuelto al pueblo a disparar durante el entierro. Antonio obedecía las órdenes de Emilio. Este último era el líder de los Izquierdo y tras los asesinatos llegó a decir: ya estoy tranquilo, después de vengar la muerte de mi madre. Disparé una vez o dos al aire porque el personal se asentara. Y hablan ustedes de ir esa noche a Puerto Urraco, ¿verdad? Ahora es cuando caen copla y zona. Usted verá en todos los actos que la Guardia Civil... Bien, pero usted... Todas las declaraciones... Porque la Guardia Civil dice que nosotros vamos a las 10:30... a lo que pregunto, señoría. Pues fuimos allí, pero yo no creía que íbamos a ir a una matanza, porque si yo había querido que iba a ir a una matanza no voy con mi hermano. Durante el juicio celebrado en el año 94 en la Audiencia Provincial de Badajoz, la defensa de los hermanos Izquierdo solicitó su reclusión en un psiquiátrico al considerar que ni Emilio ni Antonio eran dueños de sus actos. Ahora de momento pues tendré que seguir luchando como pueda, pero en fin, que mi negocio ya es fuera de la casa, por completo. ¿Y usted se siente fuerte para aguantar aquí? Digo, con el pueblo que esté... El pueblo está un poco muy mal, dice el que pueblo estamos todos atemorizados, pero quitándonos ellos, estábamos estupendos. Ya le he dicho que el miedo son ellos. Sin embargo, el juez descartó que los Izquierdo sufrieran alguna enfermedad mental y consideró que realizaron los asesinatos por venganza y fueron cometidos con premeditación. Además, es que me están diciendo ustedes unas cosas, que me están ustedes revolviendo el cuerpo. Emilio estaba convencido de su inocencia. Para él la venganza no fue un delito, sino un deber. Fueron condenados a 350 años de prisión cada uno. Pediría que esta familia, por supuesto, si ellas no son conscientes de hacerlo, que las autoridades los controlen y los tengan apartados de aquí, pero muy lejos, para que ningún vecino de este pueblo pueda toparse con ellos ni verse obligados a hacer una cosa. Las dos familias. Bueno, yo tanto como eso no me atrevería a decir, ¿no? Yo diría que la familia Izquierdo, que es la que ha hecho el atentado y que, en fin, yo no veo que Antonio, por estos motivos, haya que apartarlo de su pueblo ni quitarle de que esté aquí en pleno derecho. Aparte de que reconozco que hay familias que, oye, que
que sienten que eres una parte responsable de esta cuestión. Las dos hermanas Izquierdo fueron acusadas de inducir el crimen. Yo tengo una experiencia que estuve trabajando en un pub en Monterrubio y ellas vivían encima y paranoicas, o sea, paranoicas totales, unas depresiones, que se oían ruidos, que se con unos fanatismos religiosos, bueno, yo creo que estaban bien tocadas. Luciana y Ángela fueron consideradas como las instigadoras del crimen, principalmente Luciana, la mayor. Fueron ingresadas en el psiquiátrico de Mérida. Es imposible que mi madre sea la promotora del crimen, porque es que mi madre siempre fue, y es una buena vecina del pueblo, nunca se metió con nadie, nunca tuvo ninguna pelea, ni ninguna riña con ninguna vecina, y eso es una calumnia que ha levantado, pues no sé, la gente, yo creo que los vecinos del pueblo saben a ciencia cierta que no, que mi madre no ha sido, que no. Luciana murió en enero del 2005. Las dos hermanas fueron separadas de la habitación que compartían en el psiquiátrico porque Luciana influía mucho sobre Ángela. A sus hermanos también los cambiaron de celda porque no hacían otra cosa que hablar de los asesinatos. Todos mantenían alguna conversación telefónica al mes. La gente no sale, parece que está asustada todo el mundo. Desde que pasó eso se ve muy mal. Y esto que antes era un pueblo bastante alegrillo, ¿eh? La gente no sale a la calle, está asustada por si se repite la historia. El pueblo ha pedido todo a una voz, que no vuelvan a pisar aquí jamás en la vida, ¿eh? Así, porque si pisan, entonces sería una guerra aquí. Puerto Urraco rememora una de las páginas más tristes de la conocida como España Negra, donde las disputas rurales por las tierras han causado muchas muertes.